La lección 11 que estaremos tocando de El andando en sus caminos nos habla de la importancia de poder dedicar y de prestar atención acerca de las instrucciones de Dios hacia su pueblo. La lección 11 está en Números 28, la lectura del 1 al 8. Y el texto clave es el versículo 2 del mismo capítulo. Y vemos que en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, todo sacrificio debía producir un aroma fragante y ser aceptable para Dios, pero solo si era ofrecido con la actitud correcta, sería aceptable a Él. Según Levítico 1, versículo 9, el placentero olor de la carne ardiendo significaba el sacrificio de obediencia que agradaba a Dios, a la vez que este costoso ritual reconocía la ira del Señor por el pecado cometido. Levítico 1:7 así lo describe. El corazón arrepentido detrás del sacrificio lo convertía en aceptable. Esta actitud tenía mucho más peso que el sacrificio mismo. Primera de Samuel 15:22. Ahí el profeta está describiendo algo interesante. Y dice así, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto nos habla de actitudes agradables a Dios. Además, vemos que estas ofrendas y holocaustos eran voluntarios para obedecer al Señor. En Levítico se describen 5 ofrendas ordenadas por Dios a Israel. Las primeras 3 eran el holocausto u ofrenda quemada, Levítico 1 del 1 al 17, que corresponden a la perfección de Cristo. La ofrenda de grano de harina, Levítico 2 del 11 al 16, que simbolizaba la devoción total de Cristo a Dios al entregar su vida para agradar al Padre. La ofrenda o el sacrificio de paz, Levítico 3, 1 al 17, que ilustra su intersección para establecer la paz entre Dios y el hombre. Estas 3 ofrendas debían de ser de olor grato a Jehová. Las otras 2 ofrendas por el pecado, y que Levítico 4 del 1 al 5 lo describe, y la ofrenda por las faltas, equivocaciones y demás transgresiones por ignorancia, Levítico 6, 7. Simbolizaban a Cristo llevando todo el pecado humano, Mateo 27:50 y Efesios 5:2, que dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él puso todo el pecado humano sobre sí y renunció a su propia vida, para que los hombres pudieran ser redimidos de su pecado, recibir una naturaleza nueva y santa y heredar la vida eterna. En olor fragante, el ofrecimiento que Cristo hizo por sí mismo, por el hombre caído, agradó y glorificó a su Padre Celestial, porque demostró de la manera más completa y perfecta la clase de amor soberano, amor perfecto, incondicional y divino de Dios. El libro de Números, capítulo 28, destaca
tres verdades, según el versículo 2, importantes en las que se destaca la instrucción de Dios. Y dice esto: mi ofrenda, mi pan, mis ofrendas encendidas. Y el complemento era olor grato a mí. Estos subrayan la importancia de los continuos sacrificios y ofrendas para el Señor. Debían hacerse cada día. El versículo 3 al 8 de Números 28 así lo describe. Los días de reposo semanales, versículos 9 y 10. Al principio de cada mes, versículos 11 y 15. Y en ciertos días del año sagrado, versículo 6. La constante necesidad de acercarse a Dios con el sacrificio ponía de importancia la verdad de que la comunión diaria e incesante con Dios era necesaria para su continua presencia y bendición. Esto en nuestros días no ha cambiado, ese principio espiritual. Hoy, los creyentes debemos acercarnos a Dios diariamente en oración y adoración a fin de recibir su gracia salvadora y su ayuda. Lucas 8, 4, 16. La lección para hoy de la que nos habla el camino vivo y nuevo es ejercitarse en la disciplina de la gratitud. Como se ve en el libro de Números, los sacrificios eran de suma importancia en el antiguo pacto. Bajo el nuevo pacto, Dios desea la obediencia, la alabanza, la adoración, la gratitud de su pueblo, más que ofrendas de animales o granos, puesto que todos los creyentes del Nuevo Testamento son sacerdotes, como lo dice 1 de Pedro 2, 5 al 9. Ellos deben de tener oraciones de gracias, ofrendas de sacrificio a Dios, Romanos 12, 1, y sacrificios de alabanza, Hebreos 13, 15, es decir, expresiones personales de testimonio que enfocan y exaltan las verdades de la gracia y la salvación de Cristo. Efesios 5:20, Pablo recalca esto: dando siempre gracias a Dios por todo. La gratitud de los creyentes a Dios significa y se declara en quién es Él y lo que ha hecho a través de su Hijo, quien es su Salvador y Señor de la Iglesia. Esta es nuestra ofrenda de acciones de gracias, como lo dice Levítico 6:1. Pablo añadió: para Dios somos gratos, olor a Él, según 2 de Corintios 2:15. Pablo estaba agradecido por el privilegio de agradar a Dios. En todo lugar donde los siervos de Cristo son fieles y ejercen una influencia eficaz para el Evangelio, son olor grato a Dios. Solo así podemos ser agradecidos. Colosenses 3:5. Y se mencionan: los sacrificios de alabanza proceden de corazones agradecidos que son acompañados de acciones amorosas. Y la lección que aprendemos de esto, y que esto sea para nuestro caso la disciplina de gratitud para Dios y para hacer
de olor grato a Cristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.